recordar que el porfiriato, como se le llama en la historia, el porfiriato o época porfiriana o dictadura de Porfirio Díaz, duró 30 años. Porfirio Díaz duró 30 años en el poder y pues algunos lo critican y otros lo consideran héroe. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Durante la batalla del 5 de mayo. Venía aquí de joven, ¿no? De joven. Y posteriormente, sí, él luchó mucho por la causa, principalmente con el plan de Tuxtepec, y él hablaba también de la no reelección. Desafortunadamente. Se le olvidó en el camino. En el camino, y en los últimos años, ¿verdad? En los últimos años ya estaba grande y se rodeó de un grupo llamados los científicos, y realmente pues eran los conservadores de la época, los conservadores, y en la época porfiriana fue muy buena hasta cierto punto. La Ciudad de México se convirtió en un París aquí en México, porque a pesar de que él luchó contra los franceses, después vamos a ver que tuvo que exiliarse a nada menos que a Francia. Sí, bueno, ahí pues hasta fue reconocido, ¿no? Fue reconocido y hasta cierto, y luego en 1867, cuando el imperio de Maximiliano, pues ahí también lo tenemos nosotros como héroe en la batalla del 2 de abril de 1867, allí en lo que ahora es por mucho tiempo fue la penitenciaría del Estado y actualmente es el CIS. El de San Javier. De San Javier. Que está en la 13 Sur y Reforma, ¿no? Sí, en la 13 Sur y Reforma. Y fue construido esta iglesia por los jesuitas también. Era una iglesia que fue sitio en 1863, después de la batalla del 5 de mayo, junto con otras iglesias que fueron sitios para defender la ciudad de Comonfort en aquella época. Posteriormente, en 1867, Porfirio Díaz, un joven liberal de ideas liberales en ese entonces, también luchó por la libertad y por la no reelección. Y tenemos a Porfirio Díaz, después ya como presidente, en 1876. 3 años gobernó su compadre Manuel González, y posteriormente él ya subió como presidente. Después, esa época fue para los hacendados y para los ricos, fue una época pues muy buena y muy grata, y además la mayoría de los hacendados eran descendientes de españoles, eran españoles, muchos de ellos. Y yo recuerdo que mi abuelita me decía que la mejor época de su vida había sido la época de Don Porfirio. Bueno, mi abuelo decía Don Porfirio. Sí. O sea, no era Porfirio, era Don. Don Porfirio, sí. Y bueno, yo recuerdo que eso decía mi abuelita. Posteriormente, cuando se inició la revolución, que muchos le llaman la bola, la bola, sí, que se iban a la bola. Entonces decía mi abuelita, pues muchos perdieron sus tierras, sus haciendas y todo, y se volvieron locos muchos, y ya muchos bueno, mi abuelita era de la Mixteca, era una hacienda formada, la hacienda del Barragán, formada, por españoles. Y entonces, sus descendientes, que tuvo 2 casamientos y tuvo 23 hijos, repartió todas estas tierras a sus 23 hijos. Y entonces abarcaban desde Izúcar de Matamoros, Atlisco, así, a la Mixteca, y venían varios ranchos, entre ellos el de San Cristóbal, en donde vivía la familia Gil, ella se apellidaba Gil. Entonces, de ahí son los descendientes, Gil Parra y Gil, no me acuerdo qué otro apellido. Pero bueno, y ella decía que traían de Francia los encajes, los vinos y todo, y una vez al mes pasaba el tren y traía todo eso del puerto de Veracruz. O sea, vivían realmente muy bien.
O sea, digamos que había dos clases sociales muy marcadas. muy O sea, marcadas. la gente que estaba pues Que en la trabajaba en el bonanza. campo, en las haciendas. Bueno, a los Bueno. que trabajaban ahí, pero digamos que eran los hacendados, la gente que en tiempo de Porfirio Díaz, pues hubo bonanza, había Sí. recursos, inversiones, pero también estaba el otro pueblo, digamos, sí, o sea, el otro la pueblo. gente La gente que trabajaba que en trabajaba. las haciendas y en las fábricas textiles, por ejemplo, aquí en Puebla, en el año de 1900, desde 1906, hubo levantamientos en contra de la dictadura. Bueno, tenemos los de Cananea, en 1906, luego los de Río Blanco, en 1909, aquí en Puebla, los obreros textiles que trabajaban en las fábricas de Mayorazgo y acá lo que ahora es el centro ¿De convenciones? de convenciones. Ajá, ahí había una fábrica, ¿verdad? Había varias fábricas, la Había varias. Violeta, la Purificadora y otras, y los obreros, pues ellos lo que querían era menos horas de trabajo, todo lo que se logró posteriormente en la revolución, menos horas de trabajo, que fueran bien tratados, ¿no? Y con las prestaciones de ley. Entonces, no lo tenían y hubo también levantamientos. Acá en Puebla se formó digamos, una asociación Luz y Progreso Ajá, y no reelección. no reelección. Y Ajá. en el norte, nosotros sabemos que el que inició esto fue Francisco y Madero, que también era hijo de hacendados, se había formado en Europa, estudió en Europa y venía con ideas de avanzada. Entonces, digamos de avanzada de que ellos estaban pues más avanzados que nosotros en Sí, sí. la forma de pensar, ¿no? Entonces, los obreros se unieron ya y el ideólogo de la revolución, Ricardo Flores Magón. Flores Magón, sí. Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues todos ya estaban chocados de la vida que tenían, principalmente los obreros y campesinos. Los que trabajaban en el campo, trabajaban horas extras, los controlaban por medio de la tienda de raya. Y Los famosos jornales. Sí, y eran los rurales, como se les llamaba, ¿verdad? Y entonces también ellos estaban en contra de la situación que prevalecía en ese entonces. Y así acá en Puebla es la Constancia Mexicana, que fue la primera fábrica de América. En 1835 se inició por Esteban de Antuñano. Pues los obreros también, los obreros de Atlisco y todos de las fábricas de Atlisco también. Y así es de que todos se unieron a esas ideas de Francisco y Madero. Sacó su libro La sucesión presidencial. Y otra cosa que influyó notablemente para que se iniciara la revolución fue una entrevista que tuvo Porfirio Díaz con un escritor, James Creelman, norteamericano. Y ahí él decía que ya no iba a haber próximas reelecciones, él ya no se iba a reelegir, sino que el pueblo ya estaba preparado para reelegir a otra persona. Y él hablaba ya de la no reelección y que el pueblo ya era democrático. Entonces esto influyó en las ideas de los norteamericanos y pues viene como consecuencia que no solamente en México, sino en Puebla, en el norte, se fueron formando asociaciones que estaban con ideas de Francisco y Madero. Aquí en Puebla estaban los hermanos Cerdán, iniciaron este movimiento. Ellos ya tenían reuniones en su casa y con sus familiares, y su hermana de Aquiles Cerdán, él se vistió de mujer después de la llegada de Francisco y Madero en 1900.
acá en Puebla estuvo Francisco I. Madero. En la acá Plaza de la Puebla, Democracia, ¿no? en la Enfrente Plaza del de la- Carolino. sí, ahí, Ahí andaba, ¿no? ahí expuso sus ideas Ujú. de la no reelección y que ya sería momento de elegir a otro presidente. Y para que termine, además se necesitaban leyes para que tuvieran sus privilegios, mejores privilegios, mejor forma de vida a los obreros y los campesinos. Si Porfirio Díaz se hubiera retirado después de esa entrevista, que dijo, bueno, ya no me voy a reelegir, vamos a dejar un proceso democrático, que elijan otra persona, no estaríamos hablando de la revolución. No, porque O sea, técnicamente diríamos No había- que no había Dijeran razón los de abogados, ser, no había materia. no había materia, sí, pero si también la gente del pueblo, los obreros, los de las fábricas, estaban inconformes, pues a lo mejor el móvil de la revolución hubiera sido otro, porque sí. aquí era la no reelección, pero también las condiciones, las ¿no? condiciones en que vivían las otras clases, como siempre ha habido clases sociales aquí en México, desde Sí, muy marcadas, ¿no? muy marcadas, y los ricos, bueno, pues quieren sus privilegios, como lo vemos en la actualidad. Sí, igualito. Y los pobres, pues el rico es más rico y el pobre más pobre, como lo hemos visto en los gobiernos posteriores a la revolución, que aparentemente, bueno, se hicieron cosas, en el siglo XX se hicieron cosas que ahora muchas de esas están, pues ya las están quitando. Ya no quiero hablar más de política actual, Sí, pero sí, bueno. sí. Entonces en 1909 vino Francisco Madero. Madero, estuvo en algunos sitios, por ejemplo, estuvo en la Plaza de la Democracia, estuvo en el Instituto Mexicano Madero, de ahí el nombre. Ah, de ahí Sí, el nombre. el nombre de Ah, bien. Madero. Y estuvo en una casa que está la placa ahí en la 15 Sur y por la iglesia de Santiago. Ah, de Y Santiago. 19, Ah, me parece ajá. que 19, ahí está la placa. Ajá. Y y también se reunió con Aquiles Cerdán. Y habló con ellos, Aquiles, Máximo, y un grupo de estudiantes y personas que ya estaban a favor de las ideas de Francisco I. Madero. Entonces, después de esto, se fue Aquiles Cerdán a Estados Unidos por armamento. Yo he leído que algunos historiadores dicen que hasta se vistió de mujer para que no lo identificaran. Y la que lo ayudaba mucho era su hermana Carmen Cerdán. Carmen Cerdán escribía, pero no con seudónimos. Escribía, pero con seudónimos. Ajá, como si fuera hombre, ¿no? Como si fuera hombre, se apodaba Marcos Cerrato. Y bueno, y su esposa Filomena también era de ideas liberales, su hermano Máximo y su mamá también. Ellos no tenían padre porque falleció. Que fue muy Falleció. pronto, ¿no? Creo Sí. que Carmen Cerdán tenía como 6 años. Sí. Cuando falleció el sí, papá. y casi vivieron solo con la mamá. Sí. Y bueno, ellos también y algunos otros estaba yo leyendo otros personajes que después vamos a ver. Paz y Puente, que después fue cura. Paz y Puente, otros personajes que aquí en Puebla. Bueno, en 1909, estamos en 1909, ya se reunieron y ya quedaron que el 20 de noviembre se reunieron con Francisco I. Madero, los adeptos a sus ideas, y quedaron que en 1910, el 20 de noviembre de 1910, iba a estallar la revolución en la Ciudad de México. Digamos que fue una revolución anunciada. Sí. O sea, ya fijaron la fecha, anunciaron, fue muy abierto, público. Sí. O sea, a esa parte no fue secreta. Pues no fue secreta, aunque había muchos clubes acá en Puebla, que Luz y Progreso, y y estudiantes, entre los estudiantes se llaman Luis Sánchez Pontón,
el papá del diario La Opinión. Ajá, del periodista. El periodista. Ajá. Otro, Salvador Guzmán, Alfonso G. Alarcón, Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, que fue el que participó cuando la Segunda Guerra Mundial allá en Alemania y salvó a muchos mexicanos. Niños. Gilberto Él era Bosques. diplomático y también creo que fue legislador. Este, O bueno, diplomático sí. Diplomático. Ajá. Y Diplomático, como, sí. como salvó a muchos mexicanos, bueno, ya antes no se le ni lo mencionaban, ahora ya se le considera como un héroe. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Compartan, muchachos, compartan. Muchachos, por favor, compartan, nos va a quedar grande. Muchachos, nos va a quedar grande en serio. Por favor, muchachos, sí, compartan.